¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? No ser odiado, no ser derrotado. Lo peor es ser ignorado, ser uno más. Predecible, inofensivo, invisible. Machiavelli no escribió para los hombres comunes. Escribió para aquellos que estaban listos para salir del rebaño, y en este video te voy a mostrar los 5 pasos exactos que separan a los que obedecen de los que lideran. Si este tema resuena contigo, ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque esto podría cambiar tu vida. La mayoría de los hombres no fracasa por falta de inteligencia, ni por escasez de oportunidades, ni siquiera por debilidad física. Fracasa porque ha sido condicionado a aceptar, desde muy temprano, un rol pasivo dentro de una estructura que premia la obediencia y castiga la iniciativa individual. Desde niño, el hombre promedio aprende a no sobresalir, a no incomodar, a seguir instrucciones sin cuestionarlas y a mantenerse dentro de los límites que otros trazaron para él. Y ese condicionamiento, que muchos llaman educación o civismo, en realidad es un proceso de domesticación. Un hombre común, en el sentido más crudo de la palabra, es alguien que sigue órdenes sin entender el porqué. Es alguien que se adapta constantemente para encajar, que necesita aprobación para actuar y que mide su valor por la cantidad de elogios o aceptación que recibe. Este tipo de hombre se vuelve predecible, reemplazable y fácilmente manipulable. Puede ser un buen trabajador, un buen ciudadano, incluso un buen padre. Pero todo eso no cambia el hecho de que vive en función de expectativas externas, no de una visión personal o de un criterio propio. Machiavelli comprendió esto observando las cortes italianas de su tiempo. Vio cómo los hombres más serviciales, los más sumisos y complacientes, eran utilizados como herramientas mientras eran útiles y descartados sin remordimiento cuando ya no servían al propósito de quien tenía el poder. Nada ha cambiado desde entonces, solo los escenarios. Hoy, en lugar de palacios y reyes, el hombre común se mueve entre oficinas, redes sociales, empleadores o relaciones, donde sigue obedeciendo a dinámicas que no controla y que rara vez comprende del todo. Una de las características más visibles del hombre común es su obsesión con no molestar a nadie. Prefiere callar lo que piensa, incluso cuando sabe que tiene razón, antes que arriesgarse a un conflicto. Cree que ceder es siempre una virtud, cuando muchas veces no es más que cobardía disfrazada de diplomacia. Se convence de que ser bueno le traerá recompensas, pero lo que suele obtener es más carga, menos respeto y una vida en la que siempre tiene que justificarse para todo. El sistema, por supuesto, necesita de millones de hombres así para mantenerse estable. Hombres que no cuestionan, que no lideran, que aceptan su lugar sin resistencia. Y para lograrlo, les da pequeñas dosis de validación, un sueldo justo, una palmadita en la espalda, una promesa de ascenso, la ilusión de ser parte de algo importante. Pero detrás de eso, lo que se esconde es un mecanismo perfectamente diseñado para evitar que un hombre piense por sí mismo y actúe con autonomía real. Cuando Machiavelli dice que muchos ven lo que pareces ser, pero pocos entienden lo que realmente eres, no lo dice como una observación poética, sino como una advertencia estratégica. El mundo no se interesa por tus intenciones, por tu bondad, ni por tus buenas intenciones. El mundo responde a tu impacto, a tu presencia, a tu capacidad de influir y decidir. Y eso solo es posible cuando dejas de vivir como un reflejo de lo que otros esperan. El primer paso para dejar de ser un hombre común es tomar conciencia de cuántas de tus acciones diarias no son realmente tuyas. ¿Trabajas en ese lugar porque lo elegiste o porque fue lo que apareció? ¿Vistes como quieres o como se espera? ¿Hablas con firmeza o con miedo a ser juzgado? ¿Te rodeas de personas que admiras o simplemente de quienes no te exigen nada? Cuando empiezas a hacerte este tipo de preguntas, te das cuenta de que gran parte de tu identidad ha sido construida para no causar problemas, para ser aceptado, para encajar. Pero el hombre que se convierte en alguien respetado, admirado o influyente, no es el que intenta agradar a todos. Es el que establece una dirección clara, que actúa con intención y que está dispuesto a cargar con las consecuencias de ser diferente. Porque ser diferente tiene un costo. El costo de la crítica, el costo de la soledad inicial,
el costo de ser malinterpretado. Pero es también el único camino que conduce a una vida que no sea una copia mediocre de lo que otros ya vivieron. Machiavelli nunca escribió para las masas. Sus ideas estaban dirigidas a quienes querían liderar, no seguir. A quienes estaban dispuestos a cargar con el peso de pensar por sí mismos. Y en ese sentido, su obra no es solo política, es profundamente personal, porque gobernar un Estado y gobernarse a uno mismo no son procesos tan distintos como parecen. Si quieres salir de la masa anónima de hombres que viven en automático, tienes que comenzar por rechazar la comodidad de ser guiado. Tienes que dejar de actuar para complacer. Tienes que aprender a observar más, a hablar menos, a elegir tus batallas y a endurecer tu espíritu frente a las pequeñas renuncias que te han hecho dócil con el tiempo. Esto no se trata de volverse agresivo o cínico, se trata de madurar, de entender que el respeto se gana cuando demuestras que puedes mantenerte de pie incluso cuando nadie te aplaude, y que solo cuando dejas de buscar la validación externa, puedes comenzar a construir un criterio sólido y un plan de vida real. El hombre común espera que alguien lo motive. El hombre estratégico se disciplina sin necesidad de estímulos. El primero necesita que lo empujen. El segundo avanza porque ha tomado una decisión. Y esa es, finalmente, la diferencia esencial. Uno obedece porque tiene miedo de pensar. El otro piensa, y por eso deja de obedecer ciegamente. Nadie puede aspirar al poder real sin antes haber logrado algo mucho más difícil: el control total sobre sí mismo. Machiavelli, aunque muchas veces interpretado únicamente como un pensador político, comprendía que todo liderazgo externo comienza con una forma de liderazgo interno. Y eso significa que antes de pretender mandar, influir o imponer una dirección sobre otros, un hombre debe haberse entrenado para dominar sus propias emociones, impulsos, reacciones y debilidades. La imagen que muchos tienen del poder está equivocada. Creen que se trata de fuerza, de imposición, de hacer que otros obedezcan, pero esa es apenas la superficie. La verdadera raíz del poder, según Machiavelli, está en la capacidad de mantener la calma cuando todos entran en pánico, de decidir con racionalidad cuando el entorno empuja a la reacción impulsiva y de sostener un rumbo claro incluso cuando la presión amenaza con desviarlo. Esa capacidad no se improvisa. Se construye con disciplina, con observación y, sobre todo, con autocorrección constante. La mayoría de los hombres actúa según cómo se siente. Si están motivados, avanzan. Si están cansados, se detienen. Si reciben aprobación, continúan. Si son criticados, se paralizan. Esa dependencia emocional los convierte en marionetas de su entorno. Son reactivos, no estratégicos. Y como Machiavelli afirmaba con crudeza, quien no controla su interior, siempre será controlado por el exterior. La autoconquista no es un evento, es un proceso. No se logra leyendo libros o repitiendo frases motivacionales, sino enfrentando de forma directa las partes más primitivas y frágiles del propio carácter. Significa mirar de frente tus inseguridades sin esconderlas detrás de excusas. Significa aceptar que todavía eres fácilmente distraído, que pierdes tiempo con placeres inútiles, que postergas decisiones importantes por miedo a incomodar, y que muchas veces te comportas como un niño buscando aprobación en lugar de un hombre que avanza con propósito. Dominarse implica imponer estructura donde antes había caos. Significa tener horarios definidos, metas claras, hábitos intencionados y una relación con el tiempo marcada por el respeto. El hombre común vive como si el día tuviera 48 horas. Desperdicia mañanas enteras revisando notificaciones, se deja arrastrar por impulsos pasajeros y se convence de que más adelante encontrará el momento adecuado para ponerse serio. Pero ese momento no llega, porque la mente indisciplinada siempre encuentra una excusa para no hacer lo que debe hacerse. Un hombre que se domina, en cambio, no espera a tener ganas para actuar. Sabe que su misión es más importante que su estado emocional momentáneo. Si tiene que entrenar, entrena. Si tiene que estudiar, estudia. Si debe confrontar algo incómodo, lo hace, porque ha entendido que el autocontrol no es represión, sino libertad. Libertad de no ser esclavo del capricho, del miedo, de la pereza o del deseo inmediato.
Machiavelli no confiaba en los hombres volubles. Los veía como amenazas para sí mismos y para cualquier estructura que dependiera de ellos. Porque un hombre que no tiene control sobre su lengua, sobre sus impulsos, sobre sus vicios, es como una puerta abierta por la que cualquiera puede entrar. Puede ser manipulado, sobornado, intimidado o seducido con facilidad. Y eso lo convierte en un actor débil, por más habilidades que tenga. En cambio, el hombre que ha trabajado su interior con disciplina constante, que ha reducido su necesidad de gratificación instantánea, que ha cultivado paciencia, foco, fortaleza mental y claridad en su visión, ese hombre se vuelve impredecible y, por tanto, respetado. Porque no actúa por impulso ni por presión, sino por criterio. Y eso lo pone automáticamente en una posición superior dentro de cualquier dinámica humana. El dominio de uno mismo también implica gestionar el ego. No dejarse inflar por el éxito ni aplastar por el fracaso. Saber recibir elogios sin creérselos del todo y aceptar críticas sin romperse por dentro. Un hombre que se tambalea con cada palabra que recibe no está preparado para soportar las tensiones reales del poder. Porque allí, en los niveles más altos, el fuego es constante. Y solo el que se ha templado desde dentro puede resistirlo sin desmoronarse. Pero este tipo de dominio no se consigue de forma espontánea. Es el resultado de una práctica diaria, muchas veces aburrida, muchas veces dura, pero profundamente necesaria. Requiere revisar tus hábitos uno por uno, eliminar todo lo que te debilita, rodearte de estímulos que te eleven y cortar de raíz los comportamientos que alimentan tu mediocridad. Requiere también aprender a estar solo. Porque muchos hombres jamás se conocen a sí mismos porque siempre están rodeados de ruido, de distracciones, de personas. Temen el silencio porque en el silencio aparece lo que han evitado enfrentar. Pero es justamente en esa soledad voluntaria donde surge la oportunidad de pulir la mente, de estudiar las propias contradicciones y de reconfigurar los patrones mentales que te mantienen débil. Dominarte es también aprender a priorizar. No puedes hacerlo todo, ni debes hacerlo. Un hombre con visión no se dispersa. Sabe lo que merece su energía y lo que no. Y cuando alguien o algo intenta robarle tiempo, atención o claridad, su respuesta no es emocional, sino estratégica. No se enoja, no discute innecesariamente, no necesita imponerse. Simplemente se retira o redirige, porque sabe que quien controla su enfoque, controla su vida. Machiavelli no escribió manuales de autoayuda, pero sus ideas nos invitan a tomar el control de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestras reacciones. Porque el hombre que se domina a sí mismo es el único que está en condiciones de liderar. Y no hablamos solo de liderar a otros, sino de liderar su propio destino. Si no puedes controlar tu horario, tus emociones, tus hábitos o tu atención, ¿cómo vas a controlar algo más grande? Si tu energía depende de cómo amaneciste o de lo que alguien te dijo, ¿cómo esperas ser confiable, respetado o influyente? Todo empieza por ti, por dentro. Y no se trata de perfección, sino de progreso real. De pasar de una vida donde reaccionas a una vida donde eliges, donde no vives al azar, sino por diseño, y donde tu voluntad no es algo débil que se quiebra con cada obstáculo, sino una fuerza constante que te sostiene, incluso cuando nadie más lo hace. El hombre que se conquista a sí mismo deja de ser gobernado por los demás. Y es ahí, exactamente ahí, donde empieza su poder real. Uno de los errores más comunes del hombre moderno es creer que su valor será reconocido de manera espontánea, que basta con tener buenas intenciones, trabajar duro o ser honesto para que los demás lo valoren de forma justa. Esta creencia, aunque bien intencionada, demuestra una profunda ingenuidad frente a cómo funciona la naturaleza humana, porque en realidad, lo que los demás perciben de ti rara vez tiene que ver con lo que eres, y casi siempre tiene que ver con lo que proyectas. Machiavelli lo entendió con claridad cuando escribió que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Esta frase encierra una verdad brutal. En el mundo real, la percepción muchas veces tiene más peso que la esencia. La gente no tiene tiempo, interés ni profundidad para explorar tu interior. Te miden por tu presencia, por tu postura, por la forma en que te comportas, por el nivel de claridad con el que hablas, por los símbolos que llevas encima.
En resumen, por la imagen que proyectas, no por las intenciones que guardas. Esto no es cinismo, es estrategia. Si quieres dejar de ser un hombre común, necesitas empezar a entender que la forma en que te presentas al mundo puede abrirte o cerrarte puertas, puede hacerte ganar respeto o quedar invisible, puede convertirte en alguien influyente o en uno más del montón. Y no se trata de actuar, ni de fingir ser algo que no eres, sino de construir tu identidad externa de forma consciente, entendiendo que el respeto no se pide, se impone a través de señales claras de autogobierno y solidez interna. Una imagen fuerte no implica ser intimidante o agresivo, sino proyectar firmeza, consistencia y dirección. Significa vestir con intención, hablar con propósito, mirar con seguridad y moverte como alguien que sabe lo que quiere, incluso cuando no lo dice en voz alta. Es elegir lo que compartes y lo que guardas. Es mostrar lo justo y mantener en reserva lo más valioso. Porque el hombre que revela demasiado de sí mismo pierde misterio. Y sin misterio, pierde poder. Uno de los elementos más poderosos en la construcción de una imagen sólida es el silencio. No el silencio pasivo del que no tiene nada que decir, sino el silencio activo del que elige cuándo hablar y cuándo observar. En un mundo donde todos opinan sin ser consultados, donde las redes sociales han convertido la vida privada en espectáculo público, el hombre que controla su exposición se vuelve automáticamente más intrigante y, por tanto, más respetado. A lo largo de la historia, los grandes estrategas nunca mostraron todas sus cartas. El emperador no revelaba sus pensamientos a cualquiera. El general no anunciaba sus próximos movimientos. El líder no compartía cada emoción. No por arrogancia, sino porque entendían que el poder se debilita cuando se vuelve transparente. Y eso sigue siendo verdad en cualquier entorno moderno, desde una reunión de trabajo hasta una relación personal. Construir tu imagen también implica ser coherente. Si dices una cosa y haces otra, tu presencia pierde peso. Si prometes mucho y entregas poco, tu palabra deja de tener valor. La coherencia no se nota en lo espectacular, sino en lo constante. En cómo te manejas con los demás, en cómo reaccionas bajo presión, en cómo tratas a quienes no pueden ofrecerte nada. Todo eso habla de ti mucho más que cualquier discurso que puedas preparar. Otro aspecto clave es que una imagen fuerte no se basa en parecer perfecto, sino en parecer confiable. La perfección genera desconfianza porque es artificial, pero un hombre que se muestra sólido, estable, consistente, sin necesidad de adornarse ni exagerar, ese hombre impone respeto de manera natural, porque transmite que no necesita demostrar nada, que ya lo es. Machiavelli sabía que para gobernar, un príncipe no solo debía tener virtudes, sino parecer que las tenía. Esto no significa fingir, sino enfatizar lo que construye autoridad. En el mundo moderno, esto se traduce en cuidar tu reputación, tus círculos, tus hábitos visibles, en entender que todo lo que haces comunica algo, y que cada detalle, por más pequeño que parezca, o fortalece tu imagen o la debilita. Y aquí viene una idea que incomoda a muchos. La imagen viene antes que el reconocimiento. Nadie te va a entregar autoridad si no proyectas autoridad primero. Nadie va a confiar en ti si no pareces confiable. Nadie va a seguirte si no pareces alguien con dirección. Puedes tener las mejores ideas del mundo, pero si te comportas como alguien inseguro, temeroso o disperso, tu mensaje no pasará de la superficie. Esto no significa vivir pendiente de la opinión de los demás. Significa entender que, te guste o no, el mundo juzga por apariencias, y que si no tomas el control de cómo eres percibido, alguien más va a definir tu imagen por ti, probablemente de forma injusta, limitada o incluso humillante. Por eso es esencial que empieces a diseñar tu identidad externa con la misma seriedad con la que trabajas tu interior. Porque ambas deben ir de la mano. No basta con ser fuerte, tienes que parecer fuerte. No basta con ser disciplinado, tienes que reflejar disciplina. No basta con tener visión, tienes que comunicarla con tu presencia, incluso sin palabras. Y sobre todo, nunca olvides esto. La imagen no se impone por gritos ni exageraciones. Se impone por el respeto que generas cuando los demás notan que no te desvías por tonterías, que no necesitas aprobación constante y que sabes exactamente quién eres, incluso cuando todos te subestiman.
En ese momento ya no necesitas presentarte. Tu imagen entra a la habitación antes que tú. Uno de los rasgos más evidentes del hombre común es su constante necesidad de justificarse. Se explica por todo. Se disculpa por pensar diferente. Se anticipa al juicio ajeno y se arrodilla ante la expectativa de ser comprendido, aprobado o perdonado. Vive con miedo de molestar, de parecer arrogante, de no caer bien, y por eso se vuelve débil a los ojos de los demás, incluso cuando tiene buenas ideas o buenas intenciones. Machiavelli, que nunca tuvo paciencia para la fragilidad emocional disfrazada de cortesía, sabía que un líder no puede vivir explicándose. No porque deba volverse insensible o cerrado, sino porque cada explicación innecesaria debilita su autoridad, socava su presencia y lo hace parecer inseguro. En su visión, la fuerza no está en la palabra que se defiende, sino en el gesto que se sostiene en silencio. Y esa idea, aunque dura, sigue siendo tan válida hoy como hace 500 años. Explicarse constantemente es una forma sutil de pedir permiso. Es decirle al mundo: por favor, no me juzgues mal. Déjame justificar lo que dije. Te prometo que no soy una amenaza. Pero lo que el mundo escucha no es humildad, sino inseguridad. Y nadie sigue a alguien que necesita ser comprendido todo el tiempo. La gente sigue a quienes se mueven con claridad, sin necesidad de reafirmarse verbalmente a cada paso. El silencio bien manejado comunica poder. No el poder del que grita o impone con violencia, sino el del que sabe que su sola presencia ya dice lo suficiente. Un hombre que actúa con intención, que toma decisiones sin pedir permiso, que mantiene su centro incluso bajo presión, no necesita llenar espacios con explicaciones, porque su forma de estar en el mundo ya deja claro que no está buscando validación, sino resultados. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que el respeto se gana siendo accesible, transparente, buena onda. Pero lo que termina ocurriendo es que se vuelven predecibles, vulnerables y poco serios. Cuando cada decisión que tomas viene acompañada de una larga explicación, estás dejando la puerta abierta a que cualquiera te cuestione, te corrija, te evalúe. Estás entregando tu poder, palabra por palabra, hasta que lo que queda ya no impone, sino que se justifica. Esto no significa que debas volverte mudo o frío. Significa que debes ser selectivo, que hables cuando la palabra es útil, no cuando el miedo a ser malinterpretado te obliga a llenar el silencio. Significa que tu acción debe hablar primero y que tu palabra solo debe aparecer cuando sea necesaria para reforzar lo que ya hiciste, no para convencer a quienes nunca van a entenderte. En el trabajo, por ejemplo, un hombre que se pasa justificando cada decisión que toma termina siendo percibido como alguien que no confía en su criterio. En una relación, aquel que siempre necesita explicar por qué hace lo que hace, termina generando inseguridad y desconfianza, porque transmite la sensación de que está dudando de sí mismo. Y en la vida social, el hombre que no sabe guardar silencio termina siendo irrelevante, porque revela demasiado y demasiado rápido. Machiavelli entendía que el poder también es teatral, que no basta con tener razón, hay que proyectar autoridad. Y eso se logra muchas veces no explicando nada, dejando que el tiempo, los resultados o la consecuencia natural de tus actos validen tu posición, porque quien actúa con firmeza y luego guarda silencio, transmite una fuerza que no se puede falsificar, y eso, en cualquier entorno humano, es magnético. El silencio también protege. Protege tu estrategia, tu energía, tu reputación. El hombre común habla de más y luego tiene que retroceder, corregir o excusarse. El hombre estratégico mide sus palabras como un guerrero mide sus pasos. No porque tema equivocarse, sino porque sabe que cada palabra tiene un costo. Y el que habla sin calcular, tarde o temprano, revela lo que debería haber mantenido oculto. En los círculos de poder, muchas veces, quien se impone no es el que tiene más argumentos, sino el que menos necesita darlos. El que sabe escuchar sin reaccionar, observar sin intervenir, decidir sin avisar. Ese tipo de presencia genera incomodidad en los mediocres y respeto en los que reconocen la fuerza mental. Porque no es fácil mantener la compostura cuando te provocan. No es fácil callar cuando tienes razón.
No es fácil sostener una decisión impopular sin correr a explicarte. Pero justamente por eso, es tan poderoso hacerlo. Muchos creen que el silencio es vacío, pero en realidad es un espacio lleno de intención. Es ahí donde se filtra tu temple, tu convicción, tu claridad interna. Un hombre que no se descompone frente al juicio, que no se pone a la defensiva cuando es cuestionado, que no necesita ser comprendido para actuar. Ese hombre no es común. Ese hombre impone respeto incluso sin decir una palabra. Y si hablamos de acción, debemos entender que en un mundo saturado de palabras, lo que realmente impacta es lo que haces cuando nadie te aplaude. La acción es lo único que corta el ruido. Un gesto firme, una decisión bien ejecutada, una respuesta con hechos y no con promesas. Eso marca una diferencia profunda, porque mientras la mayoría se enreda en explicaciones, tú sigues avanzando. Y al final del día, es eso lo que cuenta. Un consejo práctico. La próxima vez que te sientas tentado a justificarte, detente. Pregúntate si esa explicación es realmente necesaria o si solo estás buscando protección emocional. La mayoría de las veces te darás cuenta de que no necesitas decir nada. Solo actuar. Solo sostener. Solo continuar. Machiavelli no escribió un tratado sobre la virtud porque creyera que todos podían ser virtuosos. Escribió para los pocos que estaban dispuestos a asumir el peso de actuar con estrategia, no con impulso. Y en ese marco, el silencio no es cobardía. Es una herramienta de poder. Una forma de proteger tu centro, de imponer respeto, de demostrar que no necesitas del juicio ajeno para confirmar quién eres ni hacia dónde vas. En resumen, si quieres dejar de ser un hombre común, deja de dar explicaciones a quien no las merece. Deja de justificar cada paso como si le debieras algo al mundo. Comienza a moverte con claridad, con dirección y con el tipo de calma que solo tiene el que ya no busca aprobación, porque ha entendido que el respeto no se pide con palabras, se impone con acciones y se protege con silencio. Llegar hasta aquí no es un detalle menor. Si terminaste este video, es porque algo en ti, aunque sea una chispa, ya no tolera la idea de seguir siendo un hombre común. Y eso, aunque parezca poco, ya es un paso gigantesco. Durante todo este camino vimos lo que Machiavelli comprendía con absoluta claridad, que el mundo no respeta a los obedientes, a los predecibles ni a los simpáticos. Respeta al que se domina a sí mismo, al que proyecta fortaleza, al que actúa con intención y no necesita justificarse. No se trata de volverse cruel ni insensible. Se trata de dejar de vivir esperando aprobación, de entender que tu valor no está en cuanto agradas, sino en cuanto sostienes, en cuanto resistes, en cuanto aportas, que el respeto nace del impacto real que generas, no de cuán disponible estés para todos. Machiavelli no hablaba solo de política, hablaba del alma humana puesta bajo presión. Hablaba del tipo de carácter que se necesita para no ceder ante la mediocridad disfrazada de cortesía, para no rebajarse a la constante necesidad de ser querido y para moverse con firmeza incluso cuando eso incomode. Si entendiste algo de este video, debería ser esto. No puedes seguir esperando que te reconozcan antes de haber tomado la decisión de imponerte, no con gritos, no con violencia, sino con disciplina, presencia y resultados. El respeto no se exige, se construye. Y esa construcción comienza contigo, solo, en silencio, mientras el resto sigue entretenido. Dejar de ser un hombre común no es un evento mágico, es un proceso brutal. Te vas a sentir solo, incomprendido, cansado. Vas a tener que sostenerte cuando nadie lo haga por ti. Pero es en ese momento, cuando sigues avanzando sin validación, donde nace el respeto que dura. Así que ahora, la elección es tuya. Puedes volver al papel de siempre. El que explica todo, el que busca agradar, el que espera que lo inviten. O puedes empezar a moverte como alguien que ya entendió cómo se juega esto. Porque al final, no se trata de que cambies quién eres. Se trata de que dejes morir al hombre que te mantiene débil. El que no decide, el que no lidera, el que teme molestar. Machiavelli no quería que te vuelvas otro. Quería que aprendas a jugar mejor. Y si este mensaje hizo eco en ti, si te hizo pensar, deja tu like, suscríbete y comparte este video, porque hay muchos hombres allá afuera que siguen dormidos.
y tal vez seas tú quien tenga que despertarlos.